Ahora vamos a comparar la potencia de un fármaco cuando metemos un agonista total con un agonista parcial o cuando metemos un agonista total con un antagonista. Entonces vamos a poner en el eje de las X. En el eje de las X tenemos el logaritmo de la concentración del fármaco, o sea, un indicador de la concentración que vamos a tener en la sangre. Y en el eje de las Y tenemos el porcentaje de eficacia máxima que estamos teniendo. Digamos, aquí está la célula. Aquí está la célula. Y tenemos unos receptores, por ejemplo, digamos que son los receptores adrenérgicos. Y aquí tenemos una hormona como es la epinefrina. Entonces vamos a dar un fármaco que sea un agonista. Fármaco que sea agonista total. O sea, que cuando el fármaco se une a este receptor adrenérgico, el efecto va a ser igual, o digamos casi igual, a como si se hubiera unido la epinefrina, por ejemplo. Entonces, digamos, esta es la gráfica. Así. Conforme aumenta la concentración del fármaco, aumenta el valor en Y, o sea, aumenta la eficacia que estamos teniendo. Eso es lo que vimos en el video anterior. Y ya vimos que este es la eficacia máxima, o sea, que es el 100%. Eso lo vimos en el video anterior. Ahora, ¿qué pasa? Primero, si metemos un antagonista total. O sea, que vamos a meter un fármaco, que cuando el fármaco se une a este receptor adrenérgico, impide o bloquea el efecto del agonista total, o sea, el agonista total ya no se puede unir aquí, y el antagonista total por sí solo, pues no tiene efecto, digamos, efecto adrenérgico. O sea, el antagonista por sí solo, lo único que hace es bloquear el sitio en donde se une el agonista total, o en donde se une la epinefrina. Pero el antagonista por sí solo no va a generar algún efecto adrenérgico al unirse aquí. Solo bloquea el que una hormona se una ahí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si damos el agonista total junto con el antagonista, vamos a tener una gráfica así. Así. Esta gráfica es, dimos el agonista total junto con el antagonista. Total. ¿Y qué quiere decir que se haya girado hacia la derecha? Eso quiere decir que, hablando de potencia, en el video anterior dijimos, potencia son los niveles de dosis o de concentración necesarios para alcanzar un efecto dado. Entonces, aquí esto es la eficacia máxima, el 100% de eficacia. La mitad es aquí. Digamos, aquí la mitad. Esta sería la concentración que tendríamos que dar para alcanzar la mitad, o digamos el 50% del máximo efecto que tendríamos, que puede ser, por ejemplo, midrasis, o puede ser, por ejemplo, la broncodilatación, por ejemplo. Si damos un agonista total junto con un antagonista total, entonces el antagonista bloquea el que se une al agonista total. Cuando el antagonista está aquí, el agonista no se puede unir. Pero va a haber una que otra vez que el agonista total se une aquí, tiempo donde el antagonista no se está uniendo. Y entonces, ¿qué pasa? Sí vamos a tener efecto por cuando el agonista se une aquí, pero el antagonista está bloqueando ese efecto. Y entonces, ¿qué pasa? Ya vimos en el video anterior que eso no disminuye la eficacia, pero ahorita no nos vamos a fijar en la eficacia. Nos vamos a fijar en si vamos aumentando los niveles del agonista total, podemos sobrepasar esta, digamos, esta disminución del efecto que nos estaba dando el haber dado un antagonista total. Aquí tenemos la gráfica del agonista total, cómo va cambiando la eficacia conforme cambia la concentración, el logaritmo de la concentración.
Ahora aquí que vemos el antagonista total. El antagonista total está impidiendo que el agonista se una a este receptor. Y si nosotros empezamos a dar muchísima más dosis del agonista total, es que estamos poniendo mucho más concentración del agonista total, ¿qué pasa? Entonces ya por pura probabilidad, o sea, porque ya hay muchísimos del agonista total, es mucho más fácil que el agonista se una aquí al receptor a que el antagonista se una aquí, solo por el hecho de que estamos provocando el tener más agonista total, es lo que estamos provocando al aumentar la dosis del agonista total. Y entonces, ¿qué pasa? Podemos llegar a tener el mismo efecto terapéutico, o digamos la misma eficacia, o digamos el mismo efecto, o sea, podemos llegar aquí al tope al dar un agonista total junto con un antagonista, o sea, junto con un medicamento que nos está bloqueando el efecto del agonista total, al aumentar la dosis del agonista total. Otra vez, podemos seguir llegando a la máxima eficacia del fármaco si damos un antagonista total junto con si damos un agonista total junto con un antagonista total, si es que vamos aumentando la dosis del agonista total. Lo único que va a pasar es que pues vamos a requerir más cantidad o más dosis o más concentración del agonista total para generar el mismo efecto terapéutico, que es lo que vimos en el video anterior, que es una disminución de la potencia. En el video anterior dijimos, mientras mayor la potencia, menor la dosis requerida. Dicho de otra forma, mientras menor la dosis requerida para generar o para provocar cierto grado de efectividad o cierto grado terapéutico o cierto nivel terapéutico, mayor la potencia. Mientras menor dosis requeramos para tener cierto efecto terapéutico, mayor la potencia. Si requerimos más dosis del fármaco para generar el mismo efecto, es que tenemos una disminución de la potencia. Esto es aquí, al haber dado el agonista total junto con el antagonista total, el antagonista total está bloqueando el que el agonista total tenga su efecto. Y como sobrepasamos que se esté bloqueando el efecto, lo sobrepasamos al aumentar la dosis del agonista total que damos. Y si aumentamos la dosis del agonista total que damos, podemos llegar a alcanzar la misma eficacia, los mismos niveles terapéuticos, solo que con mayor dosis del agonista total, porque administramos antagonista total. Y esto se traduce como una disminución de la potencia al combinar un agonista total junto con un antagonista total. Dicho de otra forma, la concentración que vamos a requerir del fármaco para obtener el 50% de la máxima eficacia era esta, cuando solo dábamos el agonista total. Ahora que estamos dando el agonista total junto con el antagonista total, requerimos una mayor concentración del fármaco para generar el mismo efecto, o sea, para generar el 50% de la máxima eficacia. Y como requerimos ahora más dosis del agonista total para generar el mismo efecto, o sea, para generar el 50% de la máxima eficacia, esto es una disminución de la potencia al dar un antagonista total. Entonces, al dar un antagonista total junto con un agonista total, disminuye la eficacia del fármaco. Perdón, sí, disminuye la eficacia del fármaco, pero también disminuye la potencia. Eso se traduce como una disminución de la potencia. Ahorita solo estamos viendo potencia. Hubo un momento de dije eficacia, pero es potencia. Ahora vamos a comparar esto con un agonista parcial. Entonces ya en el video anterior vimos agonista parcial, que va a ser muy similar al antagonista total, solo que con menor dosis la requerida para llegar a los mismos niveles terapéuticos. Esto es. Ahora vamos a dar un medicamento que es un agonista parcial. Agonista parcial quiere decir que cuando el agonista parcial se une a su receptor, no a su receptor,
se une a este receptor, vamos a tener efecto, digamos efecto adrenérgico, suponiendo que son receptores adrenérgicos, pero en menor grado que si hubiéramos administrado un agonista total. Entonces, por sí solo, el agonista parcial da efecto adrenérgico, pero en menor grado. Y en el video anterior vimos que eso nos va a disminuir la eficacia. Ahora, si solo damos el agonista parcial, puede ser que podamos llegar a tener el mismo efecto terapéutico al dar un agonista parcial que al dar un agonista total. Entonces, aquí estamos diciendo que la eficacia puede llegar a ser la misma, cosa que en el video anterior no fue así. Pero aquí estamos diciendo que la eficacia puede llegar a ser la misma, diciendo que podemos llegar a tener el mismo efecto terapéutico al dar un agonista total que al dar un agonista parcial. Esto nos dice que los dos llegarían a la misma eficacia. Solo que para llegar a esto requeriríamos de más dosis del agonista parcial que del agonista total. Dijimos, para llegar al 50% de la máxima efectividad o de la máxima eficacia del agonista total, requerimos esta concentración. Y para llegar a este mismo efecto, o sea, para llegar al 50% de la máxima eficacia del agonista parcial, que en este caso es la misma que del agonista total, requerimos una mayor dosis. Entonces, la potencia del agonista parcial es menor que la potencia del agonista total. Y ahora, cuando damos un agonista total junto con un agonista parcial, ¿qué pasa? Entonces, está el agonista total junto con el agonista parcial. Y los dos están compitiendo por este mismo receptor. Están compitiendo por este receptor. Este receptor estaba aquí en la celda. Los dos están compitiendo por ese receptor. Y ya en el anterior vimos que eso nos disminuye la eficacia si damos un agonista total con un agonista parcial. Pero otra vez, puede ser que podamos llegar a tener el mismo efecto terapéutico al dar un agonista parcial junto con un agonista total, llegar al mismo efecto terapéutico que teníamos cuando solo dábamos un agonista total. O sea, que al dar un agonista total junto con un agonista parcial, podemos llegar a tener el mismo nivel de eficacia que como si solo diéramos el agonista total. Solo que para esto vamos a requerir un aumento de la dosis del agonista total. Es lo mismo. Aquí dijimos, requerimos esta cantidad para obtener el 50% de la máxima eficacia del agonista total. Ahora, si damos un agonista total mezclado con un agonista parcial, si vamos a llegar al mismo nivel, a la misma eficacia, vamos a requerir meterle más dosis del agonista total. Entonces, aquí, para tener ese mismo efecto, el 50% de la máxima eficacia, vamos a requerir una mayor dosis del agonista total. Entonces, potencia, la potencia va a disminuir. O sea, la potencia del agonista total comparada con la potencia de un agonista total junto con un agonista parcial, disminuye. Es mayor la potencia
de un agonista total, o sea, requerimos menos dosis de un medicamento para alcanzar cierto efecto terapéutico que la dosis requerida para alcanzar el mismo efecto terapéutico cuando damos un agonista total junto con un agonista parcial. Y pues en un sentido es bastante intuitivo. Entonces aquí pusimos 4 gráficas en donde conforme nos movemos hacia la derecha, es que se requiere más dosis para alcanzar el mismo efecto terapéutico. Y si requerimos más dosis es que disminuye la potencia. Entonces conforme nos movemos a la derecha es que disminuye la potencia. Si nos movemos hacia la izquierda es que aumenta la potencia. Entonces la máxima potencia, o sea, para un efecto dado, o sea, el efecto máximo o el 50% del máximo efecto, lo vamos a alcanzar con una concentración dada del agonista total. Si metemos un agonista parcial junto con el agonista total, vamos a requerir más dosis del agonista total para generar el mismo efecto terapéutico. O sea, disminuye la potencia del fármaco. Si solo diéramos el agonista parcial, por sí solo, si aumentamos demasiado la dosis, podemos llegar a tener el mismo efecto terapéutico o la misma eficacia, el mismo 50% de la máxima eficacia, que al dar un agonista total, solo que vamos a requerir de más dosis. O sea, la potencia de este fármaco disminuye, o está disminuida, o es menor la potencia de este fármaco, o sea, el agonista parcial, que el agonista total. Y cuando damos un antagonista total, junto con un agonista total, si de todos modos, al dar el agonista total, junto con el antagonista total, si de todos modos podemos llegar a la dosis máxima efectiva, eso es porque podemos aumentar la dosis del agonista total lo suficiente para sobrepasar este antagonista total que metimos. Pero como para eso estamos aumentando la dosis del agonista total, para alcanzar el mismo efecto terapéutico, ya sea este, o un intermedio, requerimos de mayor dosis. Entonces la potencia del fármaco disminuye al dar un agonista. La potencia del fármaco, llamado agonista total, disminuye al combinar un agonista total junto con un antagonista total.